Y quisiera iniciar recordando algo que por allí escuché, un testimonio en un encuentro o una conferencia misionera. Y dice que un misionero, él fue en India a un orfanato. Y dice que lo primero que se encontró en una pared de la entrada de ese orfanato fue un título grande, con letras grandes, que decía, de todos modos. ¿Cómo decía? De todos modos. Y que tenía, después de ese título, 5 afirmaciones. La primera decía, si ayudas y eres amable con la gente, puede ser que te acusen de segundas intenciones egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Lo que pasas construyendo por muchos años, alguien podría destruirlo de la noche a la mañana. Sigue construyendo de todos modos. El bien que hagas hoy, seguramente lo olvidarán mañana. Haz el bien, de todos modos. Dale a otros lo mejor que tienes y puede que nunca sea suficiente. Pero da lo mejor que tienes, de todos modos. En definitiva, es entre tú y Dios, de todos modos. Y este misionero le llamó. Antes de entrar a hacer la misericordia en ese orfanato, él se encontró con ese escrito. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela la clave para vivir esa realidad de lo que es el servicio al Señor y su obra. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer los versículos que están allí, del 6 al 8. Y escuchemos lo que Dios tiene para nosotros mediante su palabra en esta mañana. Cada vez que usted y yo nos exponemos a las Escrituras, nos acercamos a la Biblia, podemos decir que Dios nos habla a través de su bendita palabra. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. ¿Estamos allí? Sí. Dice así la bendita palabra de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este capítulo 12 de la carta a los Romanos no solo describe lo que es la unidad de la iglesia. Cuando usted mira el capítulo completo, la palabra que va a saltar allí es la palabra unidad. Sino que esa unidad de la que es como la línea de pensamiento que desarrolla el apóstol Pablo en ese capítulo, y todo lo que va unido a ese factor unidad es algo prescriptivo, es algo que tú no lo puedes negociar, es algo que tú no puedes decir, oye, quiero hacerlo, me parece, tal vez no, es algo que está establecido. Eso quiere decir que nos impone una necesidad fundamental. Sobre todo cuando usted lee en el contexto de lo que acabamos de leer, los versículos 3, 4 y 5, el apóstol Pablo lo ilustra mostrando una metáfora acerca del cuerpo humano. Y él es el que como que muestra este concepto de que la iglesia es un cuerpo. Y nos deja ver un principio de sana interdependencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia, que está constituido por miembros que están ligados y que funcionan de una manera interdependiente. ¿Qué significa esto? Que la unidad del cuerpo no es una opción. O sea, es algo que Dios ha establecido
es el diseño de Dios para su iglesia que Él mismo instituyó, que Él mismo creó. No es una opción. Es más, es una condición sine qua non. O sea que usted no puede buscarle otra salida. Es así. La iglesia, el Señor la diseñó de una manera y debe funcionar como Él lo establece. Ahí no hay relativismo, si que queda lugar a duda o no. ¿Por qué? Porque está de por medio el funcionamiento del cuerpo. ¿Quién puede decir mejor cómo funciona la iglesia? Sino quien la instituyó, quien la creó, quien la estableció. Él es el fabricante y Él es el que puede establecer en su palabra cómo debe funcionar la iglesia. Hay algunas falsificaciones o imitaciones y hay gente que intenta enrumar a la iglesia como que si fuese una institución humana, como si fuera algo gerencial, como si fuera una empresa, pero no, ese no es el modelo, eso no es la manera como el Señor estableció en su palabra. Me gusta porque el versículo 5 de ese capítulo 12 que está en el contexto anterior nos recuerda que nosotros somos miembros los unos de los otros, hermano. Eso es importante que lo entendamos. Si usted un día creyó y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted se convirtió o el Señor lo convirtió y usted pasó a ser parte de la familia de Dios, se bautizó, fue incorporado al cuerpo de Cristo, entonces usted es miembro de los demás hermanos y los hermanos y esa unidad que la Biblia establece, que estamos ligados, entretejidos, no somos entes aislados. Hay una relación, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, ser de la familia de Dios, ahí hay una relación intrínseca inseparable. O sea, somos del cuerpo de Cristo, no somos parte suelta. Es más, siendo miembros, somos piezas vitales de un organismo completo como es la iglesia del Señor. Cada uno de los miembros tiene una importancia valiosa para el Señor. No puede haber nadie que se diga parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, que diga que yo soy de segunda, de tercera, de cuarta. No, todos somos importantes para el Señor en su cuerpo. Decía que el capítulo de Romanos 12 completo es un llamado a la unidad, sobre todo ante toda la fuerza de todo tipo que vienen contra la iglesia para dividirla. Es la estrategia del diablo durante todos los siglos, durante todos los tiempos, ha sido la división. Por eso el apóstol Pablo usa ese argumento de la unidad en esta y en todas sus cartas también él habla. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán y Eva, eso ha sido el trabajo del enemigo, que él intenta fragmentar, dividirnos. El mismo Jesús dijo que un reino dividido, una casa dividida, no prospera. Eso no va a prosperar, hermano. Tarde o temprano eso va a claudicar. El apóstol Pablo, muy consciente de esa lucha, por ejemplo, allá en 2 Corintios 2:11, él dijo que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario entender cuál es nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel, tiene algo que ya Dios estableció en su plan perfecto, en su propósito, como miembros del cuerpo de Cristo, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, hermano. ¿Cuál es nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo? Esto es clave, por eso tiene que ver con identidad. Si nosotros no tenemos claridad de nuestra identidad en Cristo, hermano, nosotros vamos a andar de aquí para allá y haciendo tantas cosas y al final no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios en su plan tiene establecido. Eso no va a ser solo para nuestra edificación personal, espiritualmente hablando, sino que finalmente es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es bonito. Es para el cuerpo de Cristo entero. Y esa comprensión de cuál es nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo tiene que ver con comprender y con ejercer responsablemente, hermano. Entonces, cuando yo comprendo cuál es mi papel dentro del cuerpo de Cristo y cuáles son mis responsabilidades,
hermano, yo voy a por ello. Yo digo, oye, esto es lo que a mí me toca dentro del cuerpo de Cristo y esto es lo que voy a hacer, que finalmente voy a rendir cuentas a Dios por esto que el Señor me dio. Entonces tiene que ver con comprensión y un ejercicio responsable de las funciones específicas. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado a hacer algo en el cuerpo, a cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser responsables delante de Dios por esa función que el Señor nos ha encomendado. Vamos a rendir cuentas a Él. Y Él nos ha colocado. Cada uno de nosotros tiene dones únicos para edificar la iglesia. Cada uno de los que estamos acá, que hemos creído, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que un día tuvimos el impacto más grande que le puede ocurrir a un ser humano, que es pasar de muerte espiritual a vida. Entonces, junto con el Espíritu Santo, a nosotros nos fueron otorgados dones, al menos un don debe tener un creyente. Y eso es algo otorgado por el Señor de manera gratuita y soberana. Por eso nosotros no nos convertimos y dijimos, bueno, Señor, ya me convertí, dame tal don. No. El Señor repartió como Él quiso. Él dijo, fulano se va a convertir y el don que le voy a colocar es este. Eso no nos compete a nosotros. Nadie que sea creyente decidió, oye, este es el don que yo quiero, el que más. Yo tengo ciertas habilidades, como un sketch que hicieron las hermanas ayer en la actividad que teníamos. No, a mí se me da el idioma, el inglés. Bueno, Señor, dame el don de lengua, una cosa así. No. No tiene que, o alguien, por ejemplo, es educador. Y dice, bueno, Señor, que me dé el don de la enseñanza porque yo estudié educación. No. Así no funciona. Uno de los problemas que tenemos en esta área es eso, que se tiende a confundir los dones espirituales con habilidades que nosotros podemos tener o hemos desarrollado, pero no es así. Que alguien sea educador en su trabajo, que haya estudiado y eso, no significa que tenga el don de la enseñanza. Es algo impartido por el Espíritu Santo y una de las cosas que caracteriza un don espiritual es que el ejercicio de ese don lo hace eficaz. Lo hace eficaz. Entonces, cuando a veces nosotros vemos que se están intentando hacer cosas y a veces no somos tan acertados y asertivos en la realización de ese propósito, tenemos que revisar. Por eso el apóstol Pedro dijo, cada quien, según el don que recibió, ministrelo. Y cuando vamos a hacer algunas tareas en la iglesia, tenemos que ver a quién estamos encomendando para esa tarea. Y hay cosas dentro de la vida de la iglesia que no se puede quedar dentro de lo que llaman las funciones universales. Hay un momento en el que tiene que ir alguien que esté capacitado para ese propósito, para esa necesidad. Entonces tenemos que ver a quién encomendamos y qué tareas. Como funciones universales nosotros podemos trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, si hablamos del don de la misericordia, todos en la iglesia estamos llamados a hacer misericordia. Pero necesitamos gente con el don de misericordia para algunos trabajos específicos y para un trabajo más efectivo en esa área de necesidad de la iglesia. Entonces no vamos a poner en ese ministerio a alguien que no tenga carga, ni siquiera que no tenga el don por esa área de la misericordia. Que el resto de la iglesia no va a hacer misericordia porque no tiene el don. No, eso no es lo que estamos diciendo. O el evangelismo, ¿no? Que evangelicen los que tienen el don de evangelista. No, todos estamos llamados como función universal y por mandato de Cristo a evangelizar. Pero hay gente dentro del cuerpo de Cristo que tiene habilidades dadas por Dios espiritualmente hablando para ser efectivo en ese sentido. Entonces, la verdadera fe en Cristo, hermano, el que nosotros seamos creyentes, hijos de Dios, eso no es un logro humano. Eso no, eso viene de Dios. No es como una negociación o una adhesión a alguna ideología, no. Incluida la salvación es un don de Dios, otorgado por gracia soberana del Señor. Eso no fue que un día usted se levantó, yo me levanté, listo, ya me cansé de ser malo y de andar haciendo
yo iba a ser bueno. No. Si a nosotros nos dieran la capacidad de elegir, de decidir, ¿qué elegiríamos? Alejarnos de Dios, lo malo. El ser humano, sí, o sea, no. Entonces, por eso el Señor le dijo a sus discípulos, yo los elegí a ustedes no me eligieron a mí. Por eso el apóstol Pablo dice allí, los teólogos en 500 años no se han puesto de acuerdo con Efesios 1, todo ese capítulo, pero sobre todo cuando dice, y esto es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Porque no, el ser humano no. El Señor es el que nos llama, el que nos busca, el que nos atrae, el que ya de antemano planificó, es de Él. La salvación es por su gracia soberana. Es un acto de amor inmerecido. Ninguno de nosotros, ni aún después de haber creído, podemos decir que lo merecemos. Él nos ha colocado en el cuerpo de Cristo por su sola gracia, por su amor y su misericordia. No es por nuestra capacidad, no es por un mérito, es por la misericordia de Dios que nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Qué bonito eso, hermano. Es por la misericordia de Dios que formamos parte del pueblo de Dios. Somos miembros de un solo cuerpo puestos para servirle a Él. Usted y yo somos miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, puestos para servirle a Él, con un propósito, por un propósito que Dios ya tenía establecido. Antes de que nosotros identifiquemos los dones que el apóstol Pablo menciona aquí de una manera resumida, en el versículo 6, o por lo menos en esa fracción del 6 al 8, nosotros estamos obligados a respetar lo que el apóstol Pablo viene desarrollando en los versículos anteriores. Y él dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y el apóstol Pablo sabía lo que estaba hablando, la misma gracia que él recibió para ser apóstol, que él mismo dice que él llegó a ser apóstol como un abortivo. Él llegó a decir, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Una gracia del Señor. Esa misma gracia que recibió Pablo para servir como apóstol es la misma gracia que nosotros hemos recibido para ser reconocidos y llamados miembros del cuerpo de Cristo. Y que cada uno de nosotros tiene una función particular en ese cuerpo. Somos muchos miembros, dice el texto, pero formamos un solo cuerpo. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Esto pareciera ABC, pareciera que uno se lo tienen que explicar con palito, con plastilina, pero es necesario. Un solo miembro no es todo el cuerpo. Y hay gente que es un solo miembro y se quiere comportar como todo el cuerpo. Un solo miembro no es todo el cuerpo. O sea, tú no puedes aislarte. Tú no puedes vivir tu vida cristiana a tu manera o como tú piensas, o según tu criterio, porque tú eres un miembro del cuerpo, estás adherido al cuerpo. Entonces, un solo miembro no puede pretender funcionar como si fuese todo el cuerpo. Y un solo miembro no puede ser independiente de los demás, necesita de la función de los demás. Esto es bonito. Oye, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo dones que el Señor me ha dado, incluido habilidades, talento y todo lo que el Señor en su misericordia nos da, pero aún así yo necesito de la función de los demás miembros del cuerpo. O sea, yo no puedo funcionar aislado. Entonces, para trabajar en la unidad de la iglesia, nosotros debemos partir de la iluminación bíblica respecto a lo que somos y cuál es nuestro llamado. Hermanos, porque si no, ese es el caldo de cultivo perfecto para el enemigo, para dividir, para fracturar. Cada vez que yo, siendo un miembro del cuerpo de Cristo, me quiero comportar como un todo del cuerpo, ese es el terreno ideal de Satanás
para dividir y para fracturar, para desmembrar. No nos dejemos engañar. Dios nos puso en su iglesia, que es su cuerpo. Él nos colocó. Aún siendo miembros particulares, Él nos colocó y ahí está nuestra identidad. Esto no está determinado por una interpretación personal, por lo que la sociedad diga, no. Es por lo que Dios dice y lo que Él ha establecido en su palabra. Y nuestra relación con la iglesia local, donde nosotros pertenecemos, donde nos incorporamos como miembros, donde nosotros rendimos cuenta, donde nos sometemos, donde hacemos vida, porque esto de los dones está relacionado con hacer vida de iglesia. Porque yo puedo decir que tengo tal don, pero esos dones tienen que ser confirmados por la iglesia y sobre todo en conjunto con el liderazgo de la iglesia. Eso era lo que quería decir el apóstol Pablo cuando dijo, oye, tengo ganas de veros para así confirmaros algún don. Entonces algunos malinterpretaron ese texto y dicen que ellos pueden impartir don. Nadie puede impartir don. Los dones los da el Espíritu Santo. Y yo escucho locuras como que culto de feria de dones, de repartición de dones. Eso no lo puede hacer el hombre. Los dones los da el Espíritu Santo. Pero ¿qué sí podemos hacer como iglesia? Confirmar un don. Si alguien dice, oye, fulano dice que tiene el don de la enseñanza, oye, al menos una muestra de la iglesia puede confirmar, si es verdad, fulano tiene el don de la enseñanza. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Desafortunadamente para muchos, este tema que está dentro de un concepto doctrinal también que se llama la membresía en el cuerpo de Cristo, a veces no es entendido más explícitamente como la Escritura lo muestra, sino que pareciera que el término membresía se parece más a lo que es un club social, un partido político, no sé, cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la que la Escritura muestra. Esto de comprender el carácter de ser miembro del cuerpo de Cristo, yo diría que es vital, porque tiene que ver con nuestra relación, con la sana interdependencia dentro de ese mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mano es muy importante, así como es muy importante las pestañas, porque protegen los ojos, o como las venas que permiten circular sangre por todo el cuerpo. Cada miembro cumple una función necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios ha querido, hermanos, unirnos mediante su cuerpo. Como dije, donde cada uno tiene un llamado en particular y debe colaborar con su propia función para que todo el resto del cuerpo, como algo sistémico, funcione. Y qué hermoso que no solo el Señor nos constituyó para ser miembros de su cuerpo, sino que también nos ha equipado para ello, hermano. O sea que si hay una parte que está hecha, es la parte del Señor. Ahora nos toca a nosotros funcionar y ser lo que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Como miembros, Dios nos ha dado dones para edificar a otros. Otra vez dice el apóstol Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y es como una exhortación del apóstol Pablo, como diciendo, Dios ha equipado a la iglesia con diferentes dones por su gracia soberana, su gracia en Cristo, su amor. La palabra gracia allí es solo por amor. Es más, no son dones propios. Cuando usted escucha a alguien que dice, mi ministerio, hermano, póngale cuidado, porque es el ministerio que el Señor nos ha encomendado. El mismo apóstol Pablo dice, doy gracias al Señor por haberme tenido por fiel y haberme colocado en el ministerio. Cuando usted escucha a alguien que ya toma esas posturas, no es que ese es mi ministerio y mi ministerio no lo para el hombre. Ay, Dios mío, no ha entendido el sentido de cuerpo, hermano. No son dones propios, sino recibidos por la pura gracia de Dios en Cristo.
no son para enorgullecernos, sino para servir al resto del cuerpo. Hermano, nosotros no podemos pensar que somos simples asistentes a las reuniones de la iglesia, sin compromiso alguno con los hermanos en la fe. Eso está lejos del concepto bíblico de ser iglesia. No, yo solamente asisto los domingos sin ningún compromiso. A mí que me dejen tranquilo. No. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios y eres miembro de la iglesia, sí, hermano, hay compromiso. No eres un simple asistente. Aquí no podemos decir calientabanca porque lo que hay es silla, será calienta silla. ¿No? Si realmente crees en Cristo, eres un miembro en particular con dones de parte de Dios, hermano, escúcheme bien, con dones que Dios te dio para su iglesia, para su edificación, con los cuales puedes servir a los demás. Y aquí voy a hacer algunas preguntas retóricas. ¿Te has preguntado cómo puedo servir a mis hermanos? O sea, que en algún momento tú te has puesto a pensar, oye, están hablando de los dones, hicieron un test de dones, están haciendo un diagnóstico, aplicaron un instrumento. ¿Será que te has preguntado cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Será que has orado al Señor pidiendo ser útil para la edificación del cuerpo de Cristo? O tal vez te has sentido orgulloso por ciertos talentos que tienes, a diferencia de otras personas, en lugar de ponerlos al servicio de la iglesia de Cristo, su iglesia, que le pertenece a Él, su rebaño, sus ovejas, porque Él las compró a precio de sangre. Todo verdadero creyente, unido por la fe en Cristo, por lo tanto, forma parte del cuerpo y es la iglesia. Y tiene dones de parte de Dios con los cuales puede servir a los demás miembros. Esta es la enseñanza de Cristo. Aquí Cristo es el modelo por excelencia, porque Él vino a servir a los demás. Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y el ejercicio de los dones está amarrado al servicio. Eso está allí, va junto. Dones que el Señor nos ha dado están puestos para servir al Señor y a su obra. Jesús nos enseñó que este es el camino que nosotros debemos seguir, el camino del servicio con lo que Él nos ha dado para hacerlo. Es la gracia que Dios nos ha puesto como miembros uno de los otros y contribuir en el desarrollo de su reino, la extensión de su reino y el cumplimiento del plan y del propósito de Dios en la misión. Cada uno de esos dones, de los que están aquí hay un abanico de dones hermosos, que a lo mejor yo no los veo, usted no los puede ver, tal vez algunos saben cuáles son, algunos de los dones que tiene, otros no están seguros, pero ese abanico hace una armonía bella, hermosa, en un tejido que el Señor está haciendo. Cada miembro con sus dones únicos y funciones contribuye a la belleza y a la armonía del todo. Hermano, que nunca olvidemos que aunque nosotros somos diferentes, estamos unidos en Cristo, formando un solo cuerpo fuerte y vibrante. Yo escuchaba a un exponente de la teología reformada hablar acerca de este tema, y él decía, yo sería incapaz de decir que mis hermanos pentecostales no son salvos y que no tienen al Señor. Solo que ellos y yo, cuando nos acercamos a este tema de los dones, tenemos conclusiones diferentes. Tenemos conclusiones diferentes. Y hay cosas, sobre todo, de los movimientos más conservadores, con los que tal vez nosotros podríamos convivir porque no están en contra de las doctrinas esenciales. No estoy hablando del neopentecostalismo y de movimientos tan tóxicos, por poner un nombre posmoderno. No estoy hablando de lo que ha sido la iglesia conservadora tradicional,
que a veces son solo usos, formas y eso. Pero lo que quiero decir con esto es que no puedo tomar la postura de enorgullecerme y pretender y pensar que yo soy, como decir como Elías, Señor, no queda nadie, todos han matado a tus profetas. Y el Señor le dijo, yo tengo todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. El Señor siempre tiene su remanente y Él conoce a los suyos. Que el Señor nos permita, hermanos, estar unidos, siendo un solo cuerpo, fuerte y vibrante. Usemos adecuadamente los dones con excelencia y alegría. Ya tenemos claro que tenemos una identidad cristiana, que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos dones que el Señor nos ha dado, que son por su gracia soberana, todo lo que ya, esto es base, lo que hemos revisado. Ahora, cuando vamos al ejercicio de los dones, cuando vamos a las operaciones de los dones que el Señor nos ha dado, pensemos, hermanos, que los dones deben ser usados adecuadamente, con excelencia y con alegría. Eso que el Señor te ha dado a ti, esa función que el Señor te ha colocado, que me ha colocado, donde me ha puesto, es para que lo hagamos con excelencia y con alegría. Una cosa que dice el apóstol Pablo allí, en los versículos del 6 al 8, es que no pensemos desmedidamente de nosotros mismos. O sea, en este asunto de los dones, nos llama como a tener un balance. Y si lo está diciendo él es porque ya tenía también la experiencia de la iglesia de Corinto, que era una iglesia que había sido bendecida con todo don, pero aunque habían sido bendecidos con todo don, dice el mismo pasaje en el capítulo 1 de 1 Corintios, que estaban divididos. Entonces eso significa que los dones también deben estar amarrados al carácter. Se necesita carácter, hermano. Dice, no pensemos desmedidamente de nosotros mismos, no pensemos que somos más, pero tampoco pensemos que somos menos, sino pensemos lo que realmente somos en Cristo. Entonces, se nos llama a usar los dones con la misma cordura o sensatez, de acuerdo a la convicción que nos da Dios por su verdad, su palabra revelada e iluminada por su Espíritu Santo. Él es el que nos da la convicción de ser miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que nos da la convicción del llamado a edificar a otro. Él es el que nos da la convicción de estar unidos a Cristo. Y que el único propósito por el cual nosotros estamos unidos es para la gloria de Dios, es para la gloria de Cristo. Se nos llama a usar nuestros dones sin temores, a ponerlos al servicio del Señor y de su obra. Pero eso implica, cada vez que usted y yo decimos, yo quiero eso que Dios me ha dado, ese don o esos dones que Dios me ha dado, disponerlos para el servicio del Señor, eso va junto a la diligencia y a la responsabilidad. Si yo digo que quiero poner el don o los dones que Dios me ha dado al servicio del Señor y su obra, yo necesito ser diligente y responsable para que eso verdaderamente pueda edificar el cuerpo de Cristo. Así Cristo verdaderamente será glorificado. El apóstol Pablo dice allí la medida de la fe, como poniendo como un estándar, y eso tiene que ver con carácter. Entonces, esa unidad de la que el apóstol Pablo viene hablando en todo el capítulo, eso no se logra negociando nuestras preferencias individuales. No, habla de un concepto corporativo, de la unidad del cuerpo de mi hermano. Mi hermano me necesita y yo necesito a mi hermano. Mi hermano ha sido capacitado con dones y yo he sido capacitado con dones para edificarlo a él y edificarnos todos. Esto es un problema en la iglesia, hablando en general, no solo la iglesia Dios de Salvación Vista al Sol, en general, que cuando alguien oye de unidad, a veces se imaginan ecumenismo. Bueno, si vamos a unirnos todos, no importa si es adventista, si es mormón, si es no, unido. No, esa no es la unidad que llama la Biblia. Eso es ecumenismo. Bueno, estamos todos juntos allí. No, hay un propósito. Hay un propósito.
Y finalmente es importante porque lo que queremos es dar la gloria a Dios. Y Cristo es glorificado cuando nosotros lo hacemos conforme a su palabra, para obedecer sus mandamientos, la pureza de su palabra. No podemos desconocer su doctrina, su reinado. No podemos nosotros pretender servir a Cristo y a la vez servir al mundo. No, eso no se puede. Es hasta básico. La verdadera fe en Cristo, que lo desarrolla en este mismo libro, pero allá en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros inclusive, después que creímos, hemos muerto a nosotros mismos, a nuestros pecados, y vivimos para Dios. Si en verdad nosotros hemos recibido una nueva vida, también hemos recibido dones. Si en verdad alguien se ha convertido, ha recibido dones del Espíritu Santo. Y debe usarlo conforme a la medida de la fe que Dios ha dado. Eso, hermano, es con la seguridad de que cualquiera que sea nuestra capacidad, si se coloca al servicio del Señor, realmente eso va a edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que algunos llaman en el argot militar el sentido del deber cumplido. Cuando usted tiene un don y usted lo pone al servicio del Señor y eso beneficia al cuerpo, edifica al cuerpo, usted tiene algo similar a los que están en este ámbito militar, dicen, ese sentido del deber cumplido. No me tienen que pagar nada, no me tienen que reconocer, no lo tienen que publicar, nadie tiene, yo he cumplido con algo que el Señor me ha encomendado, para lo que el Señor me ha capacitado. Eso es un gozo, porque es que los dones van unidos a algo que se llama pasión. Si alguien no me puede decir que tiene el don de la enseñanza y que no tenga una pasión por el estudio de la Escritura, por investigar, por meterse con la palabra de Dios, ¿dónde está el don de la enseñanza? O que alguien me diga que tenga el don de misericordia y cuando se presenta una necesidad no es diligente para que la ayuda sea oportuna y va como medio zapateando y obligado. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el don de misericordia? Más bien los dones tienen algo en el que uno tiene que frenar, dosificar. Por eso es importante el carácter. Inclusive los dones más, que son como más, que destacan o que son más públicos, el apóstol Pablo dijo que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso significa que no es algo incontrolable. Ay, que yo no me controlo. Es que ese don yo lo tengo tan intenso que yo pierdo hasta el conocimiento. No. No es así. Tiene que ver con carácter. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es con la seguridad de que cualquiera que sea nuestra capacidad, si usted y yo la colocamos al servicio del Señor, logrará realmente edificar al cuerpo de Cristo. Usemos adecuadamente los dones recibidos. No son para tenerlos allí guardados, hermano. Si usted está allí sentado y usted sabe que el Señor le ha dado un don, o al menos un don, o dones, y usted los tiene allí guardados, hermano, este sermón es para llamar tu atención. No es para tenerlos allí guardados. Es para ponerlos en funcionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordémonos lo que dice allá Mateo 25, lo que pasó, lo que Jesús dijo allá en la parábola de los talentos. Y esto es bien importante. En todas las menciones de los dones que el apóstol Pablo hace, él no da una lista exhaustiva de los dones que hay en la iglesia. Esto es importante decirlo, hermano. Es porque los dones están amarrados a la necesidad de la iglesia. Alguien nos dijo, cuando estábamos estudiando SECAM, el Centro de Capacitación Ministerial, alguien nos dijo, bueno, pastor, pero ¿por qué aquí no hablan en lengua? Y yo digo, hermano, los dones son dados a la iglesia para la necesidad de la iglesia. Si hay alguien aquí que necesita recibir un mensaje en una lengua, en un idioma, porque la palabra lengua que aparece allí en la Escritura es la palabra glosa, es idioma. Si alguien necesita recibir, el Espíritu Santo lo hará. Si hasta ahora no ha ocurrido, es porque la iglesia no lo necesita. Entonces, los dones están amarrados a las necesidades de la iglesia.
Si no va a ocurrir lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, y todo el mundo hablando, y va a pasar, dice el apóstol Pablo, alguien pasa por allí, van a decir que están ebrios. Inclusive él da la forma como hacerlo. Eso se llama cómo operan los dones. Hay orden. En esta carta a los romanos, el apóstol Pablo no pretende dar una lista exhaustiva de los dones. Menciona algunos. En otras cartas, como primero a los Corintios 12:8, también lo nombra en Efesios 4:11, que esos son los dones ministeriales o las funciones ministeriales. Aquí hace una mención, como dije al principio, más compacta, más resumida. Y aquí, hermano, yo quiero hacer como un inciso, porque es importante conocer cuál es la posición de la iglesia respecto a los dones. Yo me acordé esta mañana de la hermana Milagro, porque cuando ella llegó aquí a la iglesia, yo creo que ese experimento lo hicimos únicamente fue con ella, de ahí no lo hicimos con más nadie. Nosotros hicimos una lista, y lo digo porque sé que la hermana sabe por qué lo voy a mencionar, y entonces nosotros hicimos una lista de las doctrinas que nosotros no compartimos, no practicamos. En ese momento no estaba todavía el pastor Henry como pastor. Habían 4 pastores en la iglesia, los que fueron a Bicentenario, etcétera. Y nosotros hicimos esa lista, y yo me recuerdo, hermana, que le compartimos, mi hermana, nosotros no creemos esto, no creemos esto, no creemos esto, no compartimos esto, no, sobre todo porque sabíamos el trasfondo donde la hermana venía. Y queríamos evitarnos algunos inconvenientes. Bueno, no queríamos hacer sentir mal, en este caso el hermano o cualquier hermano que viniera llegando, ni tampoco queríamos tener nosotros inconvenientes, y menos con el Señor, que nos ha encomendado cuidar la iglesia, porque al final el Señor nos va a pedir cuenta al pastor Henry y a mí por la iglesia. Y yo no sé si la hermana se acuerda de la lista, pero yo no creemos esto, no creemos en atar, desatar, no creemos en los pactos de las maldiciones generacionales, no creemos, le explicamos todo lo que nosotros no practicamos. Entonces, es bien importante que conozcamos cuál es la posición de la iglesia respecto a los dones y a la doctrina. Porque si no, hermano, vamos a estar ahí en una lucha y eso no es nada agradable, hermano. Hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo dice, si alguno tiene el don de profecía, que lo use adecuadamente. Antes había dicho, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, lo que quiere decir era que en esa época, habían hermanos con el don de profecía, y podemos pensar que esto, a lo que Pablo se dirigía en este texto de la carta a los romanos, lo que vemos allá en Hechos 11, 27 y 28, Hechos 13, 1, que los nombra también, o Hechos 8, Hechos 21, 8 al 14. Y es algo importante que hay que destacar, cuando usted revisa todo el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la profecía no se limitaba únicamente a anunciar eventos futuros. Es más, si usted hace una investigación acerca de la profecía bíblica, más del 85% de la profecía bíblica es enseñanza. Tiene un enfoque pedagógico, tiene un enfoque de instrucción. Y un porcentaje pequeño es de anunciar eventos futuros. Y nosotros hemos circunscrito el término profecía en la Biblia únicamente a predecir el futuro. No se limitaba la profecía a anunciar solo eventos futuros, sino que buscaba la edificación de la iglesia. Entonces, con el paso de los años, al completarse la revelación de Dios, nosotros, usted y yo, tenemos una bendición. ¿Y sabe cuál es la bendición? Que ya el canon bíblico se ha cerrado y la profecía más efectiva que nosotros necesitamos, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, la más segura. La más segura. Y nosotros estamos en una posición de ventaja porque en este tiempo nosotros tenemos el canon bíblico que ya ha sido cerrado. Si alguien quiere una nueva revelación, hermano, tendríamos que hacer algo que no va a ser factible, que es convocar un concilio mundial para reescribir la Biblia y anexar una nueva revelación. Hasta me cuesta decirlo porque eso es una locura. Eso no va a ser.
Exacto. Entonces, la predicción o nuevas revelaciones terminarían, según lo que eso tiene que ver con un término teológico que se llama la revelación progresiva. Entonces, ¿qué sí se mantiene con este asunto de la profecía que tiene que ver es con predicación, tiene que ver con la enseñanza? Cuando en el Nuevo Testamento, a menos que haya una excepción y una explicación particular para el término profecía, cuando en el Nuevo Testamento se habla de profecía, se está hablando de la enseñanza, de la predicación, del mensaje del Evangelio. Y debe contener los siguientes requisitos. Debe ser para edificación, para exhortación y para consolación. Debe contener al menos esos tres requisitos. Es un ministerio mayormente ejercido por los ancianos. Y si alguien lo ejerce, es bajo la responsabilidad de los ancianos. Nosotros tenemos una bendición aquí, que tenemos un staff de predicadores. Pero cualquiera de los hermanos que enseña aquí, que no sea el pastor Henry o yo, no son responsables de lo que se predica aquí en la iglesia. ¿Quiénes son los responsables? Por eso tenemos que ser, Henry y yo, muy cuidadosos. Nosotros hemos delegado, porque sabemos que tienen dones los hermanos, el don de la enseñanza al menos, para que ellos enseñen y prediquen. Pero si ellos hacen algo fuera de la palabra, ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? A nosotros. Si algo se enseña en este púlpito fuera de la palabra de Dios, ¿quiénes somos los responsables? Primariamente los ancianos, hermano. ¿Entiende usted la gran responsabilidad que tenemos? Pero esos ancianos sí son estrictos, sí son esto, sí son aquello. Hermano, fácil porque tú no vas a rendir cuenta delante de Cristo por eso. Pero nosotros sí. Hay que ser cuidadosos, hermano. Si bien hoy el oficio de los ministros es profético, lo que hacemos, anunciamos, alguna vez usted había escuchado la expresión, la iglesia tiene una voz profética, eso es verdad, pero ¿por qué tiene una voz profética? Porque está llamada a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio. Pero conforme a lo que ya está revelado en la escritura, no con nuevas revelaciones. La iglesia está llamada a anunciar las virtudes del Señor. El que nos llamó, dijo el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Todos como iglesia estamos llamados a glorificar a Dios plenamente, a hablar de Él y ese evangelio debe correr como un río indetenible. Hermanos, nosotros sabemos por la palabra que hoy no hay nuevas revelaciones, pero sí seguimos hablando de la palabra de Dios para edificación, para exhortación, para consolación. Si tú eres llamado por Dios, entonces también estás llamado a anunciar el evangelio como un oficial de la iglesia, porque eso se llama el sacerdocio de todos los creyentes, lo que dijo el apóstol Pablo. Somos un reino de sacerdotes. Ya eso no es solo una tarea de los ancianos, es una tarea de toda la iglesia. La iglesia ha sido capacitada, se le ha dado dones, el Señor mismo ha repartido los ministerios. ¿Para qué? Para la extensión de su reino, para la edificación de su cuerpo, para que crezcamos. Una cosa que el apóstol Pablo hace énfasis es, usa ese don que Dios te ha dado para animar a la iglesia a cumplir con su llamado. Es como para mostrar la calidad y la magnitud de ese llamado, la responsabilidad, ese privilegio que se nos ha concedido por Dios. Es como decir, usa todo el consejo de Dios, anuncia todo el consejo de Dios y úsalo para consolar al pueblo del Señor, para que confíen y esperen en sus promesas, para hacer lo que Dios les ha dado. Es un llamado, hermano, es un llamado, es un reto. Es para aquellos que no, invitar a aquellos que no conocen a Cristo, para que puedan conocer las verdades del evangelio. Anunciemos el mensaje del evangelio de arrepentimiento, de la fe en Jesucristo. No hagamos ofertas baratas o engañosas, no prometamos diversión, no prometamos soluciones mágicas a los problemas. Prediquemos el evangelio. La gente necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Hermano, no nos dé temor de hablar. Si queremos imitar algo de los profetas desde la antigüedad, usted hace una revisión.
ellos no tenían temor de hablar en nombre de Dios. Sea que tengas un don particular, X, debes llevar la predicación del Evangelio. Debes mostrar que Dios ha repartido dones a su iglesia y que te ha dado a ti uno de manera particular y le ha dado al resto de la iglesia dones para la edificación mutua. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Servir con excelencia y hacer misericordia, con alegría, con los dones que el Señor nos ha dado, no es una opción. ¿Qué significa eso de que no es una opción? Es una orden por cumplir, está bueno eso. ¿Qué más? Es un compromiso. Es algo no negociable. ¿Qué más? Habilidades dadas por Dios. Es algo que el Señor ha prescrito. Es así. Hay que hacerlo, hermano. No es que si te parece, no te parece, si no tienes ganas, si estás muy ocupado, si tú no. Eres cristiano, eres creyente, Dios te dio un don y tienes que ponerlo al servicio de Él y de su obra. Nosotros somos una consecuencia natural de la gracia recibida del Señor, su amor. Somos un reflejo de la vida de Cristo, porque fue Él quien se humilló a sí mismo y dio su vida por nosotros. Nosotros, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a imitar su ejemplo. Por algo nos llamamos cristianos, ¿sí o no? ¿Qué significa que nos llamen cristianos? Que imitamos a Cristo, que seguimos a Cristo. Y si yo digo que soy cristiano, es que, oye, mi modelo es Cristo. A quien yo procuro imitar es a Cristo. Entonces, Él nos dio el mayor ejemplo de servicio y de entrega. Cuando el Señor fue a la cruz, se entregó a medias. ¿Qué hizo? Todo, hermano. Todo. ¿Y sabe qué figura nos muestra que dio todo? Que hasta de su cuerpo salió agua y sangre, que científicamente significa que lo dio todo. O sea, se entregó a lo sumo, dice el texto allá en Filipenses. ¿Por qué nosotros le ponemos reservas al Señor? ¿Por qué nosotros le ponemos pausas al Señor? Para el Señor allá. Pausa, Señor, así no. Es a mi ritmo, es como yo quiero, como yo digo, así no. Está bien, tú me diste dones, Señor, pero no, bájale dos. ¿Nosotros le podemos decir eso al Señor? Hermano, somos osados, ¿verdad? ¿Por qué más bien no nos consagramos a Él y nos abandonamos en sus manos y le decimos de una vez por todas, Señor, ya? Aquí está. Esto. Me entrego. Estamos llamados a imitar su ejemplo usando nuestros dones, los dones que Él nos ha conferido para edificar a otros y construir el reino de Dios. ¿Qué debemos hacer? Desechar la idea de la autosuficiencia espiritual. No somos miembros aislados. Nos debemos a un cuerpo, a un conjunto, a un corporativo que se llama iglesia. Debemos dejar el individualismo y debemos abrazar la interdependencia y la unidad en Cristo. Hermano, la iglesia no es una suma de partes individuales, sino un cuerpo vivo. Es un cuerpo vibrante que funciona en armonía, donde cada miembro contribuye a la salud y crecimiento de ese mismo cuerpo. ¿Cuál es el deseo del Señor mediante su palabra? Si usted logra comprimir en una frase, en un axioma este texto, hermano, que cada uno de nosotros busque conocer y utilizar sus dones para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a servir con excelencia y a hacer misericordia con alegría. Que como miembros interdependientes del cuerpo de Cristo, con los dones que nosotros hemos recibido, podamos servir con excelencia y practicar la misericordia siempre con alegría y que la iglesia sea edificada y se mantenga unida y fortalecida. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, con confianza, con seguridad,
porque tú nos recibes, Señor. Tú mismo has dicho en tu palabra que tú no nos echas fuera, Señor, sino que tú estás allí presto y que tú no desprecias un corazón contrito, humillado, Señor. Mediante esta palabra, este texto, Señor, sabemos que nos has ayudado a comprender ese concepto de la interdependencia, reconocer que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos importantes para ti y los unos de los otros, Señor. Señor, gracias porque hoy nos haces un llamado frontal a que pongamos al servicio tuyo y de tu obra los dones que tú nos has dado, pero que lo hagamos con excelencia, Señor, y que sirvamos a ti con dedicación y con una excelencia que muestre la calidad de la relación que tenemos contigo, Señor. No perfecto. A veces confundimos el concepto de excelencia con perfección. No perfecto, porque eso aquí en la tierra no existe. Sino, Señor, que hagamos nuestro mejor y mayor esfuerzo por servirte como tú te mereces, siendo que tú lo diste todo por nosotros, Señor. Y nos has dado lo más grande, como dice Romanos 8, que si tú nos diste a tu Hijo, Padre, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Quiere decir que lo más grande tú nos lo diste, Señor. Y finalmente, Señor, podemos comprender que hoy nos llama a experimentar la alegría del servicio y que nos llama a encontrar gozo cuando hagamos misericordia y cuando sirvamos en tu iglesia, Señor. Que nos mantengamos haciendo, como decíamos en la ilustración, de todos modos lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos, Señor, a tener buenas motivaciones para hacer las cosas. Ayúdanos a construir siempre. Y si un día lo que construimos se derrumba, ayúdanos, Señor, a seguir construyendo. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas sin esperar nada a cambio, con ese sentido del deber cumplido, ese gozo que produce servirte a ti, Señor. Ayúdanos a hacer el bien siempre. Ayúdanos a parecernos a ti, a ser imitadores de ti como hijos muy amados, como dice Efesios capítulo 5. Ayúdanos a dar de lo mejor que tenemos, Señor. Ayúdanos. Aunque para el hombre muchas cosas que hacemos a veces no tienen valor ni sentido, para ti es valioso, Señor. Ayúdanos a hacer todo como para ti, Padre. Bendice a tu iglesia en esta mañana y bendice tu palabra en nuestras vidas, que pueda llevar fruto, Señor, que la podamos poner por obra, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.